buenos días, gracias a todos ustedes por madrugar y conectarse con nosotros. Son las 5:30 de la mañana y arrancamos con esta imagen que nos llega del barrio Lagos de Florida Blanca en Santander. Así les queremos dar la bienvenida a esta emisión de Noticias RCN. Este sector, allí se alza el campanario de San Agustín, popularmente conocido como El Hormiguero. Es una torre de 22 metros de altura con un mirador que se ha convertido en un símbolo comunitario en el sur del área metropolitana de Bucaramanga. Un diseño que incluye 150 esculturas de hormigas culonas en fibras de vidrio. Los saludamos, les damos la bienvenida a todos ustedes, pero también a Isabela, que volvió. Volví, ¿Qué tal ese viaje? Muy delicioso, pero estaba trabajando también por ustedes. Les vamos a contar cómo desde China se está avanzando impresionante en la tecnología. Por allá le di la mano a una robot, vi un perrito robot, porque se están inventando perritos robot. La vi porque sí, le señora. Seguí cada paso a través de redes sociales. Pero feliz de estar aquí con usted otra vez, Mari, con nuestros televidentes. Ni hao, que es hola en chino. Bueno, pues miren, les tenemos más buenas noticias, aparte del regreso de nuestra Isabela Ateortúa. La siguiente nos llega desde Santander porque por fin la provincia de García Rovira recibe un respiro y un avance en calidad de vida. Más de 21.000 habitantes de Málaga y Concepción cuentan con un mejor acceso al agua y saneamiento básico. En Málaga, por ejemplo, optimizaron los embalses para garantizar el servicio por 12 horas diarias. Y en Concepción inauguraron una moderna planta de tratamiento de aguas residuales, aumentando así la cobertura de su alcantarillado. Vamos a inaugurar un embalse de 63.000 metros cúbicos que soluciona el problema del agua en verano. Allá se estaban quedando sin agua 12 horas, solo se da el servicio 12 horas. Con este embalse se va a garantizar en verano las 24 horas. También vamos a inaugurar una petara en Concepción. Pues qué bien por este servicio básico, además que mejora la calidad de vida. A primera hora, televidentes, le ponemos el ojo a dos noticias muy importantes en nuestro país también. La primera es que el Pacto Histórico ya definió su candidato presidencial de cara al 2026. Iván Cepeda obtuvo el mayor número de las votaciones luego de la participación de más de 2.700.000 votantes. Cepeda obtuvo el 65% de los votos, mientras que Carolina Corcho logró el 28%. Daniel Quintero, quien había retirado su nombre de la consulta, también obtuvo algunos votos, el 6%. La jornada convocada por la Registraduría Nacional se desarrolló con algunas quejas por los retrasos y por los cambios en los puestos de votación. Según el registrador nacional, en términos generales, la jornada transcurrió con normalidad. La segunda noticia tiene que ver con Medellín, con el restablecimiento del servicio del metro entre las estaciones Poblado y Aguacatala, que fue antes de lo previsto y terminó beneficiando nuevamente a los ciudadanos. Recordemos que hace una semana fue detectada una socavación o un hueco que, por fortuna, ya fue rellenado con concreto. Desde la tarde de este domingo se dio por superada esta emergencia y los trenes volvieron a realizar su habitual recorrido de norte a sur. Hora de revisar las noticias económicas en el Diario de la República. Hoy Alejandro Char, el alcalde de Barranquilla, está en portada hablando de cómo quiere que su ciudad se convierta en el líder latinoamericano para los conciertos, cómo pues van a ampliar los escenarios que utilizan para que lleguen los artistas, el Metropolitano y también el Movistar Arena. También hay una explicación del Diario de la República sobre qué pasa cuando un nombre ingresa a la lista Clinton de Estados Unidos, como lo hizo el nombre del presidente Gustavo Petro y algunas de sus personas allegadas. 171 colombianos están registrados en esta lista. 5 de la mañana, 34 minutos. Vamos a arrancar un recorrido por las noticias del mundo y nos llegan desde Estados Unidos, que ahora tienen mucho que ver con nuestro país. En medio de la ofensiva de ese país contra el narcotráfico, el presidente Donald Trump estaría evaluando adelantar operaciones militares terrestres, ya lo sabíamos, en Venezuela, porque ojo, porque ahora se anuncia que también podrían ser en Colombia. Así lo dijo el senador Lindsey Graham tras haber conversado con el mandatario que está en gira en Asia. Según el congresista, Trump planea informar esto al Congreso al regresar a Washington.
Venezuela y Colombia han sido refugios para narcoterroristas durante demasiado tiempo y el presidente Trump me dijo ayer que planea informar a los miembros del Congreso a su regreso de Asia sobre posibles operaciones militares futuras contra Venezuela y Colombia. Así que habrá una sesión informativa en el Congreso sobre una posible expansión del mar a la tierra. Apoyo esa idea. Creo que tiene toda la autoridad necesaria. 5:35 de la mañana. Mientras tanto, en Jamaica se están preparando, están a la espera del embate del huracán Melissa, que avanza por el Caribe con categoría 5. Las autoridades han ordenado evacuar obligatoriamente Port Royal, Kingston y otras zonas. Estas imágenes que ustedes tienen allí en pantalla son satelitales y nos llegan en directo. Se esperan inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra tanto en territorio jamaiquino como en el sur de la isla española. Así se prepararon los jamaiquinos para las lluvias y ráfagas que traerá este fenómeno. Miles de jamaiquinos se preparan para el embate de Melissa, el huracán que avanza con fuerza por el mar Caribe y que prendió las alarmas en varios países por inminentes lluvias repentinas y posibles deslizamientos de tierra. No estamos tan seguros de que este avance lento, por eso intentamos adelantar los preparativos con la misma velocidad que el resto. Instalaciones de madera en puertas y ventanas de negocios y viviendas, así como bolsas de arena, son parte de las medidas que toman para intentar minimizar los daños que pueda ocasionar el fenómeno. Para muchos, este sería su primer huracán y la incertidumbre se apodera de ellos. Personalmente nunca he presenciado un huracán que haya dañado Jamaica, así que no sé si tengo miedo, porque no sé qué esperar. Pero no solo Jamaica está bajo alerta, Cuba, República Dominicana y Haití también monitorean el avance de Melissa. Seguimos con noticias en Latinoamérica. Argentina fue a las urnas para renovar 127 escaños en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado. Con más del 92% del recuento provisional, La Libertad Avanza, que es la coalición del presidente Javier Milei, logró una contundente victoria, obteniendo un 40.8% de los votos a nivel nacional frente al 24.5% de la Fuerza Patria de la oposición. Hay que decir que la participación electoral fue la más baja en los últimos 40 años. Imagínense ustedes, solo votó el 66% del padrón electoral. No dudo en decirles que a partir del 10 de diciembre tendremos, sin lugar a dudas, el Congreso más reformista de la historia argentina. Estamos comprometidos en hacer Argentina el país más libre del mundo y vamos a cumplir nuestro contrato electoral con cada uno de los argentinos que nos acompañó y los que no nos acompañaron también, porque la Argentina grande es para todos. 5:37 de la mañana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está en una gira por Asia, como les habíamos contado hace unos minutos. Después de haberse reunido con el presidente de Brasil, Lula da Silva, en Malasia, va a continuar con su agenda. El presidente se encontró hace algunos minutos con el emperador de Japón. El mandatario espera reunirse esta semana con el presidente de China, Xi Jinping, para evaluar temas como los aranceles. Y la policía de Francia detuvo a 2 hombres sospechosos de haber participado en el robo masivo de joyas en el Museo del Louvre en París. Se sospecha que ambos formaron parte de los 4 individuos que el domingo pasado se llevaron todas las joyas en solo 7 minutos. En total, 8 joyas de la corona de Francia, con un valor estimado en más de 100 millones de dólares, fueron robadas de ese lugar. Uno de los sospechosos se disponía a abordar un vuelo con destino a Argelia. Nos vamos a ir ahora con noticias desde España. A esta hora el líder opositor venezolano Leopoldo López responde a acciones del régimen de Maduro, quien le quitó su nacionalidad. En directo tenemos en este momento al lugar de la noticia Andrés Gil, nuestro corresponsal permanente con los detalles. Andrés, buen día para usted en España. Hola Isa y Mari, muy buenos días televidentes de Noticias RCN. Mientras ustedes observan la otra señal que tenemos en directo, Leopoldo López sigue dando declaraciones. Yo les informo que él ha sido muy claro en responder al régimen de Nicolás Maduro, que el pasado viernes anunció la intención de quitarle su nacionalidad venezolana. Leopoldo López, quien lleva ya 5 años exiliado aquí en España, resaltó que la Constitución venezolana no contempla el retiro de la nacionalidad a quienes hayan nacido en Venezuela. Eso sí, dijo Leopoldo López, 8 millones de venezolanos de hecho han sufrido la pérdida de su pasaporte, pues han tenido que irse al exilio.
y por el contrario el régimen le ha otorgado pasaporte y nacionalidad a integrantes de grupos terroristas, tal como fue señalado la semana pasada en un informe de inteligencia divulgado en el Congreso de Estados Unidos. Leopoldo López señaló que por haber denunciado a Maduro hace 10 años por narcotráfico y por haber expresado la semana pasada su esperanza de la salida del régimen, es que ahora hay estas medidas de desespero por parte de Maduro. La semana pasada, Nicolás Maduro, en otro acto de profunda arbitrariedad, anunció que me va a despojar de mi nacionalidad como venezolano. Una acción que no tiene ningún sustento en la Constitución. De hecho, podemos ver lo que dice explícitamente la Constitución en Venezuela. Dice que los venezolanos por nacimiento no pueden ser privados de su nacionalidad. Sí vemos que viene la transición a la democracia, sí vemos que viene un gobierno democrático, legítimo, que represente a todos los venezolanos en función de esa libertad, que es lo que nos mueve y lo que nos une a todos los venezolanos. Andrés, muchísimas gracias por la información desde España. 5 de la mañana, 41 minutos. Es la hora en la que nos vamos a todos los rincones de nuestro país, porque estamos al lado de la gente, de la comunidad, de las familias, con sus historias, con sus denuncias, con lo que tiene que convertirse en noticia, Isa. Vamos a arrancar en Antioquia. Sí, señora, arrancamos en nuestro departamento, justamente en la región del Bajo Cauca, que se registró allí una grave emergencia porque se aumentó el caudal del río Cacerí en el municipio de Cáceres, justamente, y esto ha dejado a cerca de 7.000 campesinos completamente incomunicados. La creciente destruyó un puente de madera que había sido construido por la misma comunidad. A esta hora tenemos los detalles con nuestro compañero Juan Fernando Tavares. Juan, adelante. Hola Marita Isabela, buenos días. Sí, la información que llega desde ese municipio del Bajo Cauca es que hay habitantes de por lo menos 12 veredas afectados, incomunicados por el colapso de ese puente, el único que conduce a esa zona rural, por lo que hay dificultades de la comunidad para ir a los lugares de trabajo, a los lugares de estudio, los niños, y para abastecerse, para vender y comercializar los productos agrícolas. La comunidad está pidiendo de manera urgente la instalación de un puente militar, mientras que haya una solución definitiva por parte del INVÍAS, la entidad del orden nacional a la que le corresponde este corredor vial. Así es como los habitantes de 12 veredas en Cáceres, Antioquia, arriesgan su vida para poder llegar al casco urbano. Hoy, por el invierno, la quebrada mantiene demasiado decrecida y ya no podemos prácticamente entrar a la vereda. El puente colgante de madera fue construido por la comunidad hace 6 años en reemplazo de otro puente que se llevó una creciente similar. Desde ahí para acá han venido gestionando desde la alcaldía con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, el Batallón de Ingenieros, para colocar un puente militar mientras se logra que el INVÍAS coloque un puente ya de una manera fija. Comunidades campesinas piden una pronta solución ante el incremento de las lluvias. En otras noticias les contamos que en una unidad de cuidados intensivos continúa hospitalizado un hombre contratista del metro de Medellín, uno de los lesionados, por lo que informaron ayer en horas de la mañana las autoridades de la capital antioqueña, y es que un conductor con aparente estado de embriaguez los atropelló muy cerca de donde nos encontramos, aquí en el sur de la ciudad de Medellín, accidente que cobró la vida de un contratista del metro de 28 años identificado como Julián Andrés Valderrama. Las otras personas también sufrieron lesiones, pero por fortuna están fuera de peligro. Avanzan las investigaciones y el alcalde se pronunció. Esta persona que generó este accidente, esta persona, cuando le hacen la alcoholemia, marca grado 1. Pero si uno se devolviera para el momento en el que fue el accidente, que fue a las 4:30 de la mañana, seguramente estaba en un grado mucho más alto. A las 5:44 nos vamos para Santander, donde las autoridades ambientales están en alerta por cuenta de las intensas lluvias que tienen al sur del departamento en una emergencia. Ya son 24 municipios declarados en calamidad pública y cerca de 50.000 familias afectadas. La vía Curos-Málaga permanece cerrada por un derrumbe. Cristian, usted nos amplía.
Así es, Isamar y televidente, buenos días. Pues afectaciones en la vía Curos-Málaga en diferentes sectores, entre ellos puntos críticos en el municipio de San Andrés, en donde se han registrado afectaciones, y también en cercanías a la laguna de Ortiz. Es el clamor de más de 150.000 habitantes de la provincia de García Rovira es que se intervenga por parte del Invías este importante corredor vial. Las lluvias en Santander no dan tregua. El 30% de los 87 municipios del departamento se han declarado en calamidad pública por inundaciones y el colapso del alcantarillado. Municipios como San Andrés, Málaga, Websa y Chipatá son los más damnificados por la ola invernal. Y son 60 familias las que se encuentran afectadas en este momento, lo mismo que el municipio de Chipatá, también el mismo fenómeno. Invías ya trasladó maquinaria amarilla para habilitar el paso en la vía Curos-Málaga, luego de un derrumbe de grandes proporciones en el sector conocido como la Laguna de Ortices. Hacer un llamado de urgencia a la gobernación, a gestión de riesgo. En total son cerca de 50 familias productoras de café y cacao que están incomunicadas por estos cierres en la vía nacional entre Curos y Málaga. 5 de la mañana, 46 minutos, nos vamos a ir ahora con noticias del Caribe. Arrancamos en Barranquilla. Allí un grave incendio se presentó en las últimas horas en el sector conocido como Villa Caracas. Esto es en el barrio Bosque, suroccidente de la ciudad. Vamos a preguntarle a Bernie Sanabria, con los buenos días, Bernie, si se sabe las causas o el inicio de esta conflagración. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Mari, Isa, un placer saludarlas a ustedes. Al parecer un cortocircuito sería la causa de este incendio que se presentó en esa zona, en el sector de Villa Caracas, un asentamiento ubicado ahí en el barrio El Bosque, suroccidente de la capital del departamento de Atlántico. Las autoridades indicaron que el incendio presentado por este cortocircuito rápidamente se propagó en 10 viviendas. Las llamas se veían a varias calles a la redonda. 3 máquinas del cuerpo de bomberos fueron necesarias para sofocar las llamas. 9 familias resultaron afectadas por este incendio. Las autoridades también señalaron que afortunadamente no hubo personas lesionadas en esta conflagración registrada en el barrio El Bosque. En otras noticias, un lamentable caso, intento de feminicidio, se presentó en las últimas horas en el suroccidente de la capital de Atlántico. Las autoridades señalaron que un hombre ingresó a la vivienda de su excompañera sentimental, llegó y le causó heridas a el nuevo compañero sentimental de su excompañera y posteriormente a ella. El hombre murió. La mujer resultó gravemente herida, llevada a un centro médico, mientras que el agresor huyó del sitio y es buscado por las autoridades. Muy triste lo que está pasando. Esperemos que con ayuda de Dios pueda salir adelante. En estos momentos están en un estado crítico, pues en realidad queremos justicia por mi amiga, por lo que está pasando también y por el muchacho. Lo cogió inconscientemente, tan inconscientemente, se puede decir así. Seguimos en la costa porque allá la jornada de consulta interna del Pacto Histórico no estuvo exenta de algunos problemas, de situaciones no tan chéveres. En Bolívar se registró un grave acto de alteración del orden público que empañó mejor la votación ayer en horas de la tarde. Esto fue en el corregimiento de Rocha. Allí hombres encapuchados ingresaron a un puesto de votación y quemaron el material electoral. Y bueno, usted nos tiene todo el reporte de las autoridades. Hola, buenos días. Pues de acuerdo a ese reporte, las personas habrían argumentado estar en desacuerdo con la jornada electoral, primero por el mal estado en el que se encuentra la vía y segundo por la falta de acueducto en la población. Hay que decir que las autoridades ya tienen identificadas a las personas que participaron en esta situación y ahora se adelanta el proceso de investigación para poder judicializarlas. La queja más recurrente tiene que ver con la, mucha afluencia de público en los puestos de votación, con las filas un poco largas en algunos lugares y por eso le hemos pedido a la registraduría, al delegado departamental, que aplique un plan de contingencia para permitir que todas las personas finalmente puedan ejercer su derecho de participar en esta consulta interpartidista. En otras noticias, luego del Consejo de Seguridad que se realizó con presencia del ministro de Defensa, el funcionario hizo presencia nuevamente en Cartagena, esta vez para rectificar sus compromisos. Ya se estableció un plan de desarme para diferentes sectores de la ciudad, barrios que han sido considerados como sensibles. Además va a haber acompañamiento de la Infantería de Marina. Algunos de los barrios son afectados por hurtos y otros por homicidios y sicariatos. Y por parte de la Fuerza Pública, nuestro compromiso es emplear todas las capacidades para mejorar las condiciones de seguridad, capacidades que tienen que ver con
un batallón de infantería marina que debe estar dedicado en esta región en esta área de Cartagena, pero también en la zona aledaña. Eso nos incrementará la seguridad. Pasamos ahora a la zona del Pacífico. Es muy grave lo que está pasando allí y hablamos por nuestros niños. En Buenaventura, los estudiantes los estarían desalojando de sus sedes educativas de las públicas. La razón es un problema que es recurrente. Es el no pago del alquiler de la infraestructura donde están sus colegios. Es un verdadero calvario. Es dramático que los niños no puedan ir ni siquiera a clases. Mire, yo quiero preguntarle aquí a nuestro compañero Diego Candelo, ¿quién es el responsable de esto? ¿Es la gobernación? ¿Es la alcaldía? ¿Es el Ministerio de Educación? ¿A quién le decimos que vayan y paguen esos arriendos para que estos niños sigan estudiando? Mari, Isa, televidentes, buenos días. Pues más que pagar el arriendo, realmente la solución real es que se construyan nuevas sedes educativas y eso es lo que están pidiendo principalmente los docentes de Buenaventura. Se trata de la alcaldía distrital, que es la encargada de hacer el pago de los alquileres de las sedes educativas. Hablamos de más de 1.100 estudiantes afectados en lo que va del mes de octubre en 2 instituciones educativas y en una de ellas la deuda asciende a más de 320 millones de pesos. Estudiantes en Buenaventura estarían viviendo un calvario a ser desalojados constantemente de predios alquilados donde están ubicadas algunas sedes de colegios públicos como las Américas, sede Bahía. Al parecer, los recursos para el pago de alquiler presentan demoras, por lo que los menores tendrían que afrontar la penosa situación de no ver clases. Es reiterativa, cada ratico nos encontramos en esta situación. Terminan los estudiantes pagando los platos rotos. El llamado es al gobierno local y nacional para que garantice el derecho a la educación de estos estudiantes. Le hacemos un llamado al gobierno nacional, a la administración distrital, a que se hagan las gestiones para que se puedan construir nuevas sedes. Autoridades educativas del principal puerto del Pacífico analizan la situación e indicaron que buscan prontas alternativas para mitigar la afectación a cientos de estudiantes. A nuestros corresponsales, muchísimas gracias por toda la información de las regiones. Vamos con otros temas. Luego de una investigación de 7 meses, la policía capturó a 3 personas que serían las responsables de la masacre a 8 líderes religiosos en Guaviare. Pues entre esas 3 personas que detuvieron, Mari, hay una mujer que al parecer es funcionaria pública y que es quien se habría encargado de entregar información a las disidencias que fueron las responsables de esta masacre. Los detalles con Lisa, nuestra periodista de orden público. Lisa. Isamari, televidentes, buenos días. Mire, la mujer de la que usted está hablando es Angilicet Jaramillo alias La Crespa. Mire, según las autoridades, la información que ella estaría entregando a las disidencias se trataría de los movimientos de la fuerza pública, procesos judiciales y también contratos públicos, esto con el fin de realizar extorsiones. Mire, el otro capturado es alias Yuca, quien se dedicaba a coordinar el tema de las rutas del narcotráfico junto a alias Miller y la adquisición de drones. Estas 2 personas estarían también relacionadas con el ataque hace 2 semanas a la casa del alcalde en Calamar, Guaviare. Estas personas deberán responder por homicidio y concierto para delinquir. Alias Miller, quien se encargaba de coordinar homicidios selectivos en toda la jurisdicción de Calamar y es el responsable de la muerte y la masacre de 8 personas provenientes del departamento de Arauca en zona rural de este municipio. También alias Yucapé, quien dentro de sus actividades criminales coordinaba la adquisición de drones para realizar atentados en contra de las autoridades. Mire, y en las últimas horas las fuerzas militares confirmaron el asesinato de 2 uniformados, esto en desarrollo de operaciones militares, esto en Suárez, Cauca y en el Bagre, Antioquia, eso contra las disidencias y el Clan del Golfo. En este último, las autoridades lograron incautar 2 fusiles, munición y material de intendencia y de comunicaciones. El ejército tuvo un enfrentamiento con un grupo armado, allí hubo un muerto en desarrollo de operaciones militares, otro herido y un soldado que también salió herido, desafortunadamente, pero también se registró una confrontación en el sector de Yondó, Antioquia, donde el GAO LN se confrontó con el GAO Clan del Golfo. 5:54 de la mañana, así le damos la bienvenida al padre Walter con sus momentos de fe. El hombre humilde tiene todo que ganar y el soberbio todo que perder, porque la modestia es siempre generosidad y el orgullo, envidia. Muy buenos días, apreciados amigos de nuestro canal RCN. Ayer el Evangelio nos puso en el contexto de la oración, un fariseo y un publicano. El fariseo, como siempre, y hasta delante de Dios, justificando su mal proceder y queriendo parecer como el mejor. Le recuerda a alguien. Y el publicano, con humildad, reconociendo su pecado, su debilidad delante de Dios, y ni se atrevía a levantar la cara porque
Hoy la gente se avergüenza de su cuerpo, pero no se avergüenza de su conciencia, de su forma de actuar, de su forma de ser. Donde hay soberbia, allí habrá ignorancia, mas donde hay humildad, habrá sabiduría. La soberbia y la prepotencia te harán sentir grande en un instante, pero la humildad te hará fuerte y sabio toda la vida. No porque existe el perdón, la gente tiene derecho a dañarnos las veces que quiera. Es el tiempo de dejar el fariseísmo y de creernos más que los demás. Démosle espacio a la humildad y miren esto, existe la vanidad que aumenta más cada día y su mejor compañía es la inyecta falsedad. Aborrecen la humildad y es algo muy inhumano, desconocer al hermano. Vanidad y orgullo engreídos son un par de malagradecidos que van siempre de la mano. Mañana, desde la Basílica de San Judas Tadeo, en Santuario, Antioquia, encontrémonos en la Santa Misa a las 3 de la tarde. Que el Señor los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se les quiere con el corazón. Padre Walter, muchísimas gracias. Gracias por arrancar esta nueva semana con nosotros aquí en Noticias RCN. Avanza ya nuestra primera emisión, siendo las 5:56. Aquí están los titulares de las principales noticias del día. Con más de 2,5 millones de votos, el Pacto Histórico eligió a su candidato presidencial. Iván Cepeda logró la mayoría de los votos en una jornada que definió el rumbo de la izquierda para las elecciones en 2026. Buena noticia, el Metro de Medellín restableció de manera plena el servicio en la línea A. 2 días antes de lo previsto, la contingencia en la vía férrea entre El Poblado y la Guacatala está superada. Primicia RCN, conocimos el informe rendido por los funcionarios del IMPEC de la cárcel de Cómbita, desde donde se fugó alias El Diablo. La fuga fue por una ventana en la que faltaban la mitad de los barrotes. Los detalles en minutos. En un caso reciente, hombres armados amenazaron a los pasajeros de una camioneta y se la robaron en segundos. Crisis en Santander por cuenta de la fuerte lluvia. Ya son más de 24 los municipios afectados y con calamidad pública. 50.000 familias se encuentran afectadas. Capturados los presuntos responsables de la masacre de 8 líderes religiosos en Guaviare. Entre los capturados hay una mujer que trabajaría en una entidad pública. Un muy transitado puente vehicular está en riesgo por culpa de los conductores que, a pesar de las señales de advertencia, se meten aunque no quepan. Les tendremos la historia completa en unos minutos aquí en el Patrullero RCN. Un evento especial de Noticias RCN en la Feria Internacional del Libro en Cali, que llega a su día número 4. En minutos les cuento cuáles son mis planes recomendados para hoy, lunes 27 de octubre. Son las 5 de la mañana, 59 minutos. Faltan solamente 40 segunditos para que sean las 6 en punto. A todos ustedes los que se conectaron con nosotros desde las 5:30, muchísimas gracias por seguir ahí. Y también bienvenidos a todos aquellos que hasta ahora se despiertan, se están alistando para ir a estudiar, para ir a trabajar, pero prenden su televisor para quedar conectados con las mejores noticias. En minutos también vamos a tener información sobre ofertas laborales en varias regiones del país. Ustedes ya saben, hoy es lunes de empleo. Son más de 4.000 posibilidades, así es que estén muy atentos para que tomen nota más adelante. Los perfiles y los requisitos para acceder a estas ofertas laborales se las vamos a entregar en minutos, así como las direcciones, los correos electrónicos, los teléfonos a los que ustedes se pueden comunicar si necesitan ese trabajito. Por lo pronto comenzamos este bloque informativo con la consulta interna del Pacto Histórico, que vivió una jornada clave este domingo con la realización de su consulta popular interna, en la que miles de colombianos participaron para escoger al candidato presidencial de la coalición. Según el boletín Mari número 69 de la Registraduría Nacional, Iván Cepeda logró el 65.13% de la votación con 1.540.391 votos.
Carolina Corcho, la exministra de Salud, obtuvo 28.70% de los votos, es decir, 678.962. Y Daniel Quintero, quien recordemos había retirado su nombre de esta consulta, sin embargo ya estaba impresa su personalidad en el tarjetón, logró el 6.15% con 145.558 votos. Miren, la de ayer fue una jornada marcada por la amplia participación, hay que decirlo, eso sí, hubo algunas quejas de parte de algunos militantes del pacto histórico por temas logísticos, aunque la registraduría dijo que esto significó menos del 1% de las mesas instaladas. Al final, el triunfador fue Iván Cepeda, quien va a representar a la izquierda el próximo año. Dicen, por lo pronto, hasta que se definan varios temas jurídicos, que va a estar en la consulta del Frente Amplio en marzo. Pues aquí les tenemos a ustedes el resumen de lo que dejó esta jornada electoral democrática. A pesar de que la jornada electoral de las consultas del pacto histórico, tanto para Congreso como para la candidatura presidencial, estaba prevista a terminar a las 4 en punto de la tarde, la colectividad solicitó a la registraduría permitir extender el horario, a lo que la registraduría respondió que quienes estuvieran en la fila cumplido el horario podían acceder a su derecho al voto. Todas y todos los ciudadanos pudieron ejercer su derecho al voto sin ninguna dificultad. Obviamente hubo afluencia de votantes en unos lugares en específico, cerca de 250 mesas de votación. En esos lugares se decidió dividir las mesas de votación para que fluyera con más agilidad el proceso electoral y se estuvo siempre atento a que la ciudadanía pudiera ejercer su derecho. Según el registrador nacional, en líneas generales, la jornada transcurrió con normalidad. Solo se reportaron algunos incidentes aislados, como en Arjona, Bolívar y Tumaco, Nariño, donde una protesta indígena interrumpió momentáneamente el proceso. No se ha reportado incidencias de orden público importantes, por lo menos ya al final de la tarde, y toda la ciudadanía ha podido ejercer su derecho al voto sin mayores dificultades. Aunque en puestos como Corferias, en Bogotá, la afluencia de votantes fue menor a la esperada, en redes sociales circularon imágenes de largas filas en varios puntos del país. Esto incluso llevó al presidente Gustavo Petro y al ministro del Interior Armando Benedetti a manifestar su inconformidad por supuestas irregularidades como falta de tarjetones en algunos puestos de votación. Entonces, uno podría hablar de que hay un saboteo o un saboteo. ¿De parte de quién? Ya habrá que esperarse para no dañar más el día de hoy con respecto a lo que tiene que ver con el electoral. Y que si tienen elementos nos los digan, porque aquí estamos para hablar, poner la cara sin problema, no tengo ninguna dificultad. La verdad no pelea con nadie. Al registrador respondió que la registraduría entregó 7 millones de tarjetones distribuidos en 13.000 puestos de votación, según lo pactado previamente con el movimiento político. Fue un acuerdo que se suscribió el 3 de octubre entre la Registraduría Nacional y los representantes legales de los partidos políticos que convocaron en su momento la consulta. El Partido Unión Patriótica, el Polo Democrático, Colombia Humana y el Partido Comunista. Tampoco, hay que decirlo, ha habido insuficiencia de tarjetas en ningún lugar del territorio nacional. Aquí no hay mala fe de nadie. Esas mesas fueron las adecuadas. Será el pacto histórico el encargado de realizar el escrutinio oficial que confirmará los resultados definitivos de una jornada que se desarrolló en relativa calma y con respuesta de los seguidores de la colectividad del pacto histórico. Pero por ahora es Iván Cepeda el ganador y cuando conoció estos resultados que lo favorecían, pues se dedicó a entregar algunas declaraciones en las que se refirió a cómo será su campaña. Hizo énfasis en que quiere que sea respetuosa, que quiere que sea austera y que se debatan ideas y no ataques personales. Además, aseguró Iván Cepeda que no va a ir a debates presidenciales porque asegura él que allí solamente se dedican a insultarse entre los candidatos. Que si va a los debates va a ir es precisamente para hablar sobre las ideas y para lo que tiene cada uno para proponer, no para insultarse, y esa fue la invitación que le hizo también a los otros candidatos. Hace además un llamado al CNE para que le den personería jurídica total al pacto histórico. Hemos hecho esta campaña con pulcritud, con austeridad, y lo vamos a demostrar cuando presentemos nuestras cuentas, que son, hay que decirlo, irrisorias
comparativamente hablando, a lo que se gasta en los certámenes electorales. No voy a ir a debates, lo digo de una vez claramente, a insultarnos con otros precandidatos, ni a amenazarnos, ni a denigrarnos. Les hago el reto de que hablemos sobre ideas, propuestas, conceptos de país. Hago un llamado respetuoso, pero al mismo tiempo vehemente al Consejo Nacional Electoral. Ya es hora de que nos reconozca nuestra personería. Y miren, el presidente Gustavo Petro también se pronunció a través de su cuenta en X, además de agradecer a los votantes y a quienes lideraron el proceso electoral, hizo un fuerte señalamiento a la registraduría. Dijo que, y aquí abro comillas para citar su trino, la registraduría aún no está preparada ni en su software ni en su aparato administrativo para garantizar el voto libre del pueblo, cierro comillas. Pues ahora el precandidato presidencial de la coalición del Pacto Histórico, Iván Cepeda, se tendría que medir en una consulta, en la del Frente Amplio, que se daría el mes de marzo del año entrante, si es que está habilitado. Que esté o no habilitado depende del pronunciamiento que haga el Consejo Nacional Electoral en los próximos meses, confirmando si esta consulta fue partidista o interpartidista. De allí depende que se vaya a la consulta en marzo del Frente Amplio. Lo que se está escogiendo es un precandidato que aspira a participar en la consulta interpartidista en el mes de marzo para poder llegar a primera vuelta presidencial con mucho más apoyo. Vamos a analizar este tema y muchos otros que están sobre la mesa aquí en nuestro país, como la inclusión del presidente Gustavo Petro y su familia en la lista Clinton, como ese anuncio de Estados Unidos también de poder hacer operaciones terrestres en donde estaría incluido Colombia. A esta hora queremos saludar a Luis Fernando Mejía, el director ejecutivo de FEDesarrollo. Doctor Mejía, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Saludo muy especial a todas las personas conectadas. Miren, sabemos que este es un tema muy político, pero queremos saber desde su sector qué lectura se le da a esta victoria de Iván Cepeda ayer, a esta votación que obtuvo el Pacto Histórico. Yo creo que sin sorpresas. En general, cuando uno mira los pronósticos, el mercado estaba estimando que el candidato Iván Cepeda iba a ser el ganador de forma contundente, como en efecto lo fue. La votación también fue buena, fue similar a la que había obtenido, recordemos, el Pacto Histórico hace 4 años para las listas del Congreso. Entonces, realmente, digamos, no creo que haya sorpresas desde el punto de vista de lo que estaba estimando el mercado. Ahora queda la duda, como ustedes lo mencionaban anteriormente, si el candidato Iván Cepeda podrá medirse en la consulta interpartidista del Frente Amplio en el mes de marzo o si tendrá que llegar de manera individual a las votaciones ya de primera vuelta del próximo año. Eso también determinará mucho cómo leerá el mercado este triunfo por ahora de la continuidad del gobierno. Así que todavía creo que no hay sorpresas y en ese sentido el mercado creo que está tranquilo con los resultados que estamos viendo hasta el momento. Señor Mejía, también queremos discutir con usted la inclusión del presidente Gustavo Petro en la denominada lista Clinton. Primera vez que un presidente colombiano hace parte de esta lista. Está sobre la mesa, además, que ya se ve que es personal, que es contra el presidente Gustavo Petro, no contra el país, y que en ese caso, entonces, por ejemplo, los aranceles de Colombia no serían tocados. Desde ustedes, como FEDesarrollo, ¿cómo analizan esta inclusión de este nombre allí? Pues a ver, sí, como ustedes lo mencionan, algo realmente atípico. Nunca en el país habíamos tenido un presidente en la lista Clinton. Eso tiene implicaciones específicas tanto para el presidente como para las otras 3 personas que fueron incluidas, su cónyuge, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y por supuesto el ministro del Interior, Armando Benedetti. Pero entre todo, por supuesto, creo que la buena noticia es que si bien se había hablado eventualmente de sanciones adicionales en materia arancelaria para Colombia, eso no se materializó. Y en ese sentido lo que refleja esta decisión es básicamente un conflicto cada vez más creciente entre el gobierno Trump y el gobierno Petro, pero no así entre Estados Unidos y Colombia. Muy seguramente, estratégicamente, lo que está pensando el gobierno Trump es que el gobierno Petro pues, le quedan menos de 10 meses y que seguramente está esperando los resultados de las próximas elecciones para reentablar diálogos en materia diplomática y comercial con el presidente o presidenta elegido. Entonces,
Los daños desde el punto de vista de la economía colombiana, la afectación para los hogares, pues naturalmente muy limitados. Ahora bien, también hay que decirlo, la inclusión de la lista Clinton frente al presidente de la República podría generar algo de riesgo reputacional en términos de Colombia frente a inversionistas internacionales y eventuales turistas que escuchan un poco la situación que está ocurriendo, que se preguntan qué es lo que está pasando en Colombia y que eventualmente podrían tomar la decisión de esperar desde el punto de vista de cuál va a ser el resultado de las nuevas elecciones. Así que, pues la buena noticia es que Colombia no enfrenta nuevos aranceles y no va a haber afectaciones económicas, pero también hay que decir que puede haber algo de riesgo reputacional para Colombia por la inclusión del presidente en la lista Clinton. Claro, este es un riesgo, digamos, indirecto de esta situación, de que el presidente y su grupo más cercano haya sido incluido en la lista Clinton. Doctor Mejía, ¿qué efectos prácticos tiene eso ante el mundo? ¿Se le queda cerradas las puertas al presidente Gustavo Petro en que internamente el presidente también pierde el acceso al sistema financiero aquí en Colombia? A ver, sobre lo primero, realmente la afectación directa es con Estados Unidos. Por ejemplo, si el presidente o las otras 3 personas que fueron incluidas tienen cuentas en Estados Unidos o activos en ese país, inmediatamente quedan congelados. Así que la afectación realmente es específicamente con Estados Unidos. El presidente seguramente podrá continuar ejerciendo como cabeza del Estado en Colombia, representando diplomáticamente también a nuestro país, por supuesto, a excepción de Estados Unidos, porque además recordemos que el gobierno Trump también le había retirado la visa hace algunas semanas al presidente. Ahora bien, desde el punto de vista de consecuencias a nivel interno, a su bancaria justamente hace algunos días sacó un comunicado en donde ellos dicen que van a estar cumpliendo con toda la normatividad, no solamente a nivel local, sino también internacional. Seguramente los bancos en los cuales el presidente y estas otras 3 personas tienen cuentas ya están analizando las consecuencias. Hay riesgos de que eventualmente pueda haber alguna suspensión de esas cuentas si esos bancos tienen, por ejemplo, operaciones en Estados Unidos, pero todavía es muy temprano para decir exactamente qué va a ocurrir, porque ese es justamente el análisis que deben estar haciendo cada uno de estos bancos en el sistema financiero colombiano. Claro, y es que se trata de una situación completamente atípica. El presidente de la República, la cabeza mayor en el sistema político y económico de nuestro país, por reportado en la lista Clinton. Doctor Mejía, muchísimas gracias por ayudarnos a analizar tantos temas tan importantes que hay hoy en nuestro país. Un feliz día. Igualmente, gracias por la invitación, un feliz lunes y un saludo muy especial para todos. Y miren, el consultor político Carlos Andrés Arias Orjuela también analizó el resultado de la consulta del pacto histórico que dio como ganadora a Iván Cepeda. Podría reflejar lo que es una transición de una izquierda, digamos, llevada desde el grito, desde la emocionalidad, a una izquierda mucho más racional, mucho más argumentada, mucho más sesuda. Lastimosamente también tendría una debilidad, y es que es una izquierda que poco emociona, en consideración a que Iván Cepeda, dada su mesura, dada su argumentación, es una persona poco dada a los escenarios histriónicos y a los escenarios emocionales. Hoy los electores y las redes sociales específicamente, que se convirtieron en la nueva tribuna política, están reclamando propuestas y candidatos más emocionales, e Iván Cepeda no lo es. Pues ojalá los electores votáramos con menos emocionalidad y más raciocinio. Carolina Corcho, recordemos, obtuvo la segunda votación, el segundo lugar, y según Carlos Andrés Arias, ella sería o representaría la renovación del partido. En el caso específico de Carolina Corcho, demuestra o entraría a demostrar que el pacto histórico está reclamando una renovación de sus cuadros principales y de sus liderazgos en todo el país, en consideración a que Carolina Corcho ha venido representando y significando ese cambio generacional de nombres y rostros que históricamente han venido señalando cuál es el camino de la izquierda. Carolina Corcho, que además ayer dejó sentada otra polémica ahí en el pacto histórico, y es que dice ella que ella debería ser la cabeza de la lista al Congreso, cuando eso en su momento el mismo presidente de la República dijo que debería ser María José Pizarro. Vamos a ver cómo se resuelve todo esto. 6 de la mañana, 14 minutos, vamos a cambiar de tema, y esta es una noticia muy buena. Antes de lo previsto, el Metro de Medellín restableció el servicio entre las estaciones Poblado y Agua Catala, donde, recordemos, hace una semana fue detectado un socavón. Desde la tarde de ayer domingo se dio por superada esta emergencia. Juan, usted nos tiene el reporte hasta ahora. ¿Cómo está el servicio? No, pues lo veo ahí ya montado en el metro, a toda.
Claro que sí, Maritza, es una noticia muy positiva para los miles de usuarios del metro de Medellín, no solo de la capital antioqueña, sino del Valle de Aburrá. Estaba previsto el restablecimiento del servicio para el próximo martes, pero lograron los directivos con más de 80 personas mejor, trabajando de manera continua en la última semana, restablecerlo ayer en la tarde. Estamos arribando en este momento a la estación Industriales, habíamos partido hace unos 3 minutos de la estación Poblado, allí muy cerca de donde se presentó ese socavón que generó la dificultad y la suspensión del servicio en la línea A. En los próximos minutos el gerente Tomás Elejalde entregará detalles sobre el balance de esas obras y también la normalización en el servicio. Vamos a tratar de hablar con algunos de los usuarios. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Manuela. ¿Feliz con el restablecimiento del servicio después de una semana muy difícil? Sí, claro que sí, esa es una ayuda muy grande llegar hasta nuestros trabajos desde nuestras casas. ¿Cuánto se demoró la semana pasada, por ejemplo, para llegar a la casa o al trabajo? Me demoró 1 hora o 45 minutos y me está tardando 2 horas y media. Buenos días, muchísimas gracias. Es la información, los dejamos con esta imagen del metro de Medellín. Nos dirigimos en este momento hacia el norte, hacia el centro de la ciudad. Estamos en dirección al municipio de Bello. Me despido desde la capital antioqueña. Muy buenos días. El metro de Medellín y se lo arreglaron rapidito. Esa también es una de las razones por la que allí hay una cultura metro. Claro. Lo cuidan, por eso representa a la ciudad. Tanto. Lo queremos tanto, claro que sí, mire, es un gran servicio. Mire lo que estaba contando ahí la señora que estaba entrevistando Juan Fernando en directo. Sin el uso de estas estaciones que estaban cerradas, el tiempo que ella demoraba en el recorrido desde su casa hasta el trabajo se duplicaba de 1 hora a 2 horas. Por supuesto que esto es maravilloso para todos los paisas. El metro representa calidad de vida para todos los habitantes de Medellín y como dice usted, Mari, como ellos nos responden bien, pues los paisas, ¿qué hacemos? Seguimos cuidando nuestro sistema y por eso somos ejemplo a nivel mundial. Cuando se pone uno a viajar y tiene la posibilidad, el privilegio de conocer otras ciudades en el mundo y conocer sus sistemas de transporte, dice... No es por ser muy paisa regionalista, sí. Pero sí. No, pero es que de verdad el metro es lo que hemos hecho los ciudadanos de él y no solamente es el metro, es todo este sistema de transporte que incluye el tranvía, que incluye el metrocable y los buses articulados del metro. Así que bien por esa de Elejalde, Tomás Elejalde, que es el gerente del metro de Medellín y todo su equipo que restablecieron rápido el servicio para los paisas. 6 de la mañana, 17 minutos y vamos a cambiar de tema porque Noticias RCN conoció en exclusiva el informe rendido por los funcionarios del IMPEC de la cárcel de Cómbita en Boyacá después de la fuga de alias El Diablo, uno de los reclusos más peligrosos de este penal. Vamos a analizar ese tema, Mari. Primero les recuerdo a los televidentes que alias El Diablo es un tipo que se llama Nelson Ocampo Morales y él terminó fugándose el pasado domingo 19 de octubre. En horas de la madrugada fue que se dieron cuenta de que se había ido después de que lo habían condenado a 33 años de prisión por el delito de homicidio, por haber asesinado en el año 2023 a la patrullera de la policía, Paula Cristina Ortega. Lo grave de todo esto es que el Barne, que es una cárcel de máxima seguridad en el departamento de Boyacá, ostenta el título de ser una de las más seguras del país, pero este señor, este asesino, se habría fugado por una ventana. Después se dieron cuenta, Mafe, de que los barrotes no estaban completos. Alcanzó a quitar algunos de ellos y por ahí supuestamente es que se va. Buenos días. Isa, televidentes, buenos días. Mire, efectivamente en estos informes a los que tuvo acceso Noticias RCN, increíblemente dice que faltaban la mitad de los barrotes por la ventana que habría saltado. Y no solamente eso, los funcionarios de esta cárcel encontraron sábanas y cobijas con las que se habría ocultado antes de huir. Y lo más increíble en medio de estas declaraciones es que uno de los funcionarios del IMPEC le echó la culpa hasta a los perros por no avisar de la fuga. Pues aquí está un informe más detallado que nos entrega Mafia. De la fuga de alias El Diablo de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, los funcionarios del IMPEC que custodiaban el pabellón 1 se dieron cuenta hasta 50 minutos después del hecho. En medio de la investigación, el teniente Oscar Torres, director de la cárcel, rinde un informe. A las 2:55 horas de la mañana se logra evidenciar que en la celda 9, tercer piso, pasillo 2, faltan la mitad de los barrotes de la ventana. Los funcionarios advirtieron que si bien alcanzaron a ver la fuga, solo se logró la recaptura del compañero de alias Diablo.
Entre los patios 2 al patio 4 observo una silueta de una persona privada de la libertad. El último turno ingresó casi a la medianoche y no se revisó preso por preso. Por motivos de derechos humanos es imposible verificar interno por interno, ya que estos están cubiertos con cobijas. Paradójicamente, uno de ellos culpó hasta los animales del establecimiento. Le pregunto al auxiliar del Cuerpo de Custodia Medina Rodríguez Manuel y este refiere, mi cabo, se fue hacia el bosque y el perro no hizo nada. Estos testimonios son pieza clave para determinar responsabilidades. 6 de la mañana, 19 minutos. Vamos ahora con temas de ciudad porque no para el temor entre los habitantes de la localidad de Kennedy, esto es en el sur de Bogotá, por el aumento de los robos de vehículos en ese sector. Pues en las últimas horas nos reportan que unos tipos armados, Mari, intimidaron a los ocupantes de una camioneta. Vamos a preguntarle a Jason que nos detalle, por favor, qué fue lo que ocurrió. ¿Terminaron llevándose el vehículo o no? Buenos días, Jay. Compañeras, buenos días para ustedes, para todos nuestros televidentes. En efecto, sí se perpetró este robo en la localidad de Kennedy. Estamos en el barrio Castilla, lugar en donde ocurren estos hechos en horas de la noche. Y lastimosamente, estos hombres armados amenazan a las personas. Allí se encontraban mujeres. También el vehículo estaba estacionado. Allí llegan ellos y en medio de esas amenazas se lo llevaron. Lo que nos dicen las autoridades es que están rastreando este vehículo, están rastreando la denuncia para avanzar con la investigación y dar con los responsables. Hay preocupación entre los habitantes de Kennedy por la ola delincuencial en la localidad. En horas recientes, pasajeros de una camioneta fueron víctimas de hurto en el barrio Castilla. Fueron momentos de angustia, de desespero. A los delincuentes no les importa si hay niños. Los intimidaron, los asustaron y se le llevaron la camioneta. El vehículo estaba estacionado con la puerta abierta y una persona dialogando en una vivienda. 2 hombres se bajaron y usando armas de fuego amenazaron a las víctimas. Un tercero se bajó de la puerta de atrás y fue hasta el puesto del conductor de la camioneta. Las autoridades invitan a la ciudadanía a denunciar todo hecho de inseguridad para generar acciones investigativas. Son las 6 de la mañana, 30 minutos. A todos ustedes, muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros aquí a Primera Hora. Vamos a volver a hablar de la que es la noticia política del día y es esa jornada de consulta interna que tuvo en las últimas horas el Pacto Histórico y en donde resultó como ganador el senador Iván Cepeda, una jornada que recogió más de 2.500.000 votos. Pues a esta hora tenemos a uno de los personajes, al registrador nacional Hernán Penagos. Registrador, muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Buen día, Maricha, cordial saludo a todo el equipo y a la audiencia. Mire, registrador, tenemos que decirlo, aquí en Noticias RCN, en el canal RCN, pues siempre resaltamos el tema de la institucionalidad, de la confianza en entidades como la registraduría que hacen un trabajo tan serio y tan riguroso, pero tengo que preguntarle por lo que dijo el presidente de Gustavo Petro, que señaló a la registraduría de no estar preparada ni en su software ni en su aparato administrativo para garantizar un voto libre. Eso dice el mandatario. ¿Usted qué le responde? La registraduría cumplió de manera eficiente el proceso del día de ayer. Nunca se tuvieron dificultades en materia de software o relacionadas con temas informáticos. El procesamiento se llevó a cabo de manera tranquila y sin mayores dificultades durante todo el día. La ciudadanía pudo ejercer su derecho al voto con tranquilidad. Durante el día se presentaron algunas mesas de votación donde hubo mayor afluencia, lo que ha ocurrido históricamente en cualquier elección ordinaria. Las mesas se fraccionaron y las personas pudieron ejercer su derecho al voto. Es injusto que se diga que en la registraduría hubo falta de capacidades cuando miles de funcionarios de sol a sol estuvieron trabajando con determinación para cumplirle al país. Prueba de ello son el procesamiento rápido, el número de personas que ejercieron su derecho al voto. La registraduría avanzó claramente en función de los planteamientos y de los acuerdos que desde el 3 de octubre se llevaron a cabo con los partidos políticos. Estas no eran unas elecciones ordinarias donde se instalaban 125.000 mesas. Aquí se instalaron 20.000 mesas, que fue la cifra de mesas definida con los partidos políticos desde el 3 de octubre y con esas mesas de votación. De acuerdo a las posibilidades de votos que aspiraban tener, se establecieron los presupuestos para llamar a toda la ciudadanía a elecciones. Si usted puede ver, todo el día fue transcurriendo de manera tranquila. Insisto, en menos del 1% de 20.000 mesas hubo
personas, alto flujo, en especial personas mayores que se demoran un poco más para votar, pero se cumplió a cabalidad y se permitió el ejercicio del derecho al voto sin ninguna dificultad. Sí, señor registrador, ¿y qué responden también ustedes desde la entidad sobre ese otro pronunciamiento del Gobierno Nacional sobre la falta de tarjetones? Cuando, según escuchamos también de usted, se imprimieron 7 millones de tarjetones o más de los 7 millones. De acuerdo, 7 millones de tarjetones se imprimieron y votaron un poco más de 2.700.000 personas. Nunca hubo falta de tarjetones en ninguna mesa de votación. La ciudadanía pudo ejercer el derecho al voto. La registraduría es una entidad con miles de personas que trabajan con determinación. Yo lo que quiero decir es que no es justo que hoy se cuestione una entidad por unas circunstancias que ocurrieron el día de ayer, menores, insisto, menores en función de toda la capacidad que propone la registraduría, pero además de eso, cuando el procesamiento se llevó a cabo sin ninguna dificultad. La registraduría, por ejemplo, durante todo el día estuvo atenta, activando protocolos en función de las solicitudes y de las personas y de la afluencia que iba llegando a cada una de las mesas de votación en el país. Se instalaron 13.400 puestos de votación de acuerdo a las capacidades, a la logística y al despliegue operacional que la Fuerza Pública le entregó a la Registraduría Nacional. La Procuraduría General estuvo todo el día haciendo acompañamiento y seguimiento a cada una de las circunstancias que se presentaron en los diferentes rincones del país. En el procesamiento estuvieron las organizaciones políticas, la Procuraduría, órganos de control, todas las entidades haciendo seguimiento a cómo y de qué manera se iban procesando los datos. De esos resultados se tienen los E14, las actas electorales, es decir, la prueba física de cómo votaron en cada una de las mesas. Nadie tuvo dificultades para ejercer el derecho al voto y ayer la registraduría le cumplió con transparencia y eficiencia a toda la sociedad colombiana. Sí, registrador, se nos está acabando el tiempo, pero quiero que puntualmente nos diga qué fue lo que pasó en Nariño y en Bolívar. Y esto puede sonar redundante, pero pues por supuesto es para la claridad de todos nuestros televidentes y por la confianza que le tenemos a la registraduría. ¿Estamos preparados logística y administrativamente para las elecciones del próximo año? Absolutamente preparado. La registraduría en una semana realizó 2 procesos electorales grandísimos, 11.700.000 jóvenes, hace 8 días el domingo y el día de ayer 39 millones de personas votando. En Nariño se presentó un incidente en Tumaco donde unas comunidades indígenas no dejaban salir el material electoral, se resolvió a las 10 de la mañana. Y en el sur de Bolívar terminaron unas personas quemando un material electoral por unas circunstancias de algunos derechos que reclamaban de pavimentación. Esos fueron los 2 incidentes, además de uno en el municipio, en la ciudad de Yopal, donde la FARC amenazó a la registradora municipal. Fue necesario llamar al Gaula, se le implementó un esquema de seguridad y todo el proceso transcurrió en el resto del país sin mayores dificultades. La registraduría le cumplió al país y le cumplió de manera eficiente. Aquí se ha trabajado con mucha dedicación para lograr procesar y garantizar el derecho al voto de la ciudadanía. Claro, registrador, pues muchísimas gracias. Aquí lo que hay que hacer es rodear a las instituciones como la registraduría, que hacen un trabajo tan importante por la democracia, y no atacarlas para socavar esta confianza. Un feliz día y gracias por conectarse con nosotros, registrador. Buen día, muchas gracias. 6 de la mañana, 36 minutos. Isa, nos vamos a ir ahora con buenas noticias del mundo de la cultura, porque Cali está llena de libros, de arte y de literatura. Qué dicha estar por allá, Mari, porque la capital vallecaucana tiene por estos días su 10ª edición de la Feria Internacional del Libro. Allí se están reuniendo autores, los lectores y muchas editoriales de todo el país. La directora de Noticias RCN Fin de Semana es Nancy Velandia, además una amante de los libros, y ha estado acompañando este cubrimiento especial. Hoy les regalo a ustedes esos planes imperdibles si están en Cali para que disfruten de la feria. Los buenos días para Nancy. Y sí, yo sigo aquí en Cali disfrutando de la 10ª versión de la Feria Internacional del Libro de Cali, que llega a su día número 4. Y para las personas que quieren animarse a participar hoy de esta feria, estos son mis planes recomendados para hoy, lunes 27 de octubre.
Taller sensorial, palabras que suenan, huelen y se mueven. Auditorio Secretaría de Educación de Cali, será a las 11 de la mañana. Taller Pika Pika Nihongo, clase de japonés a cargo de Andrés Hernández en alianza con el Centro Cultural Colombo Japonés. Será en el Auditorio Infantil a las 3:30 de la tarde. Conferencia, confesión y creación, la obra de Piedad Bonet a cargo de Juan Fernando Aguilar. Será en el Auditorio Colombia a las 5 de la tarde. Conferencia, los libros que leyeron las mentes millonarias a cargo de Diego Gallardo. Auditorio Celsia, 5:30 de la tarde. Bueno, detrás mío el bibliobús de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. Desde aquí me despido y les recuerdo que la Feria Internacional del Libro de Cali va hasta el 3 de noviembre. Yo los espero en la próxima emisión con más información de la Feria del Libro. Feliz mañana para todos. Ancha para debatir, analizar, discutir y entender los temas del día. Hoy le queremos dar la bienvenida a nuestro analista invitado, experto en temas internacionales, el profesor Carlos Arévalo, decano de la Facultad de Estudios Jurídicos Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana. Doctor Arévalo, bienvenido, gracias. Un gusto estar con ustedes. Y Julio, gracias. Hola, Julio César Iglesias. Muchísimas gracias también por estar acá, por arrancar esta semana. Miren, hay dos temas que son políticos y algunos que tienen unos efectos internacionales para nuestro país, así que vamos a arrancar hablando de los resultados de la consulta del pacto histórico. Hay que decirlo que fueron muchos votos, 2.500.000 votos. ¿Se puede dar como ganadora a la izquierda después de esta jornada de ayer? ¿Es un triunfo para ellos? Analizar estas elecciones es bien complicado, Maritza, porque en unas elecciones típicas donde hay dos o más facciones políticas enfrentadas, pues es fácil decir quién gana y quién pierde. Aquí necesitamos traer un comparativo un poco artificial para decir, oiga, ¿ganó el pacto o le fue bien o le fue mal? Digamos, frente a las expectativas que había en algunos sectores de un naufragio del pacto histórico, que eso quizá era alrededor de 500.000 votos o 1 millón de votos, claramente salen bien librados. El pacto histórico hoy es una, digamos, una entidad política fuerte, con presencia nacional, bien financiada, que está en un tránsito hacia convertirse en un partido, digamos, tradicional con estructuras políticas consolidadas. Eso es cierto, el pacto histórico hoy está vivito y coleando y puede llegar con toda facilidad a segunda vuelta con el candidato Iván Cepeda, de acuerdo a los resultados de ayer. Ahora, comparado con las expectativas del pacto histórico, es que, a ver, el pacto histórico tiene ese nombre porque tiene un propósito, es transformar el modelo político y social de Colombia, y ya sabemos que el instrumento es una constituyente. Para hacer una constituyente se necesitan 13, 14 millones de votos a favor de la constituyente. Ayer, con toda su capacidad de movilización, sacaron 2,5 millones, algo más de votos. Entonces, frente a ese baremo, frente a ese indicador, pues sería un fiasco. Frente a las expectativas muy reducidas de algunos sectores que esperaban el naufragio del pacto histórico, es un éxito. Entonces depende contra qué lo comparemos, Maritza, se puede hablar de un éxito o un fracaso. Sí, en todo caso, miren, digamos, yo que he cubierto política durante muchos años, podría comparar esta consulta con la que tuvo en su momento el Partido Liberal, en donde estuvieron Cristo y Humberto de la Calle, que no superó los 600.000 votos, porque en todo caso es un día de no votaciones. Eso es cierto, hay que reconocerlo, hay que poner todos los elementos sobre la mesa. Ahora, hay otros dos elementos que también están rondando en el ambiente. Algunas denuncias de que supuestamente las disidencias de las FARC estarían presionando para que la gente fuera a votar, es decir, el elemento de los grupos al margen de la ley. Y la segunda, varias denuncias también de contratistas del Estado que están diciendo nos están obligando y nos mandaron mensajes para que fuéramos a votar y lleváramos otras personas. Esas son variables que también están sobre la mesa. Una anotación, Maritza, una anotación al margen es, pues ayer efectivamente en la práctica sí había una elección para el Congreso. ¿Por qué? Pues porque el pacto histórico estaba determinando el orden de una lista cerrada que va a sacar 15 senadores, y entonces había incentivo. De acuerdo, pero es que la gente que iba y votaba por uno votaba al mismo tiempo por la otra, mientras que cuando son elecciones al Congreso, pues va toda Colombia a votar, no, está convocada toda Colombia a votar. De acuerdo, quiero decir que había incentivos para que las maquinarias políticas se movieran. Entonces, digamos, tampoco es comparable con esa consulta, exactamente comparable con una consulta política como las que ya vimos, porque es nuevo el formato. Y yo creo que ese es un punto bien importante, y es que efectivamente lo que es evidente es que el pacto histórico es una fuerza política que logra atraer a la gente a votar. Y logró atraer vía sus congresistas, como bien lo decía Julio, vía la maquinaria que movieron esos candidatos para poder organizar las listas y quienes van a empezar a encabezar esas listas al Congreso, pues lograron mover una maquinaria que terminó redundando en 2.700.000 votos, que es una votación
participación considerable para elegir en este modelo, sin que hayan elecciones generales, a un candidato a la presidencia y hay un grupo de candidatos al Senado. Maritza, el ejemplo perfecto para uno concluir que ayer salió una maquinaria importante a votar es quién ganó la consulta para el Senado, que es el señor Pedro Flores. ¿Quién sabe quién es el señor Pedro Flores? Pues, muy poquitos colombianos, pues digamos, obtuvo la primera votación no porque sea un político fuerte de opinión, sino porque es un político fuerte de maquinaria política. Yo insisto, esto es una votación cero despreciable porque maquinaria hay en todas las elecciones, en todos los partidos, compra de votos y de eso de ahí para adelante se ven muchísimas cosas más en las elecciones. Para cerrar este tema, algo que me parece que es trascendental en medio de lo que está viviendo nuestro país y es cómo hacemos para rodear las instituciones y que hay detrás de todos estos pronunciamientos del presidente de la República que pues para muchos significan evidentemente una participación en política. ¿Qué es lo que pasa? Si eso es lo que dice el presidente Gustavo Petro, la máxima cabeza del Estado de una elección que es tan sencilla como una consulta interna, como que por ejemplo la registraduría no está preparada ni logística ni administrativamente, ¿qué podemos esperar y cómo hacemos para blindar a las instituciones de cara a las elecciones del 2026, que son las grandes jornadas electorales? Yo creo que hay que apoyar a las instituciones realizando las investigaciones. Ahí Maritza mencionaba acusaciones muy serias frente a cosas que sucedieron durante la consulta. Eso es bien importante, que las instituciones logren investigar, que los jueces intervengan y por supuesto también que se pongan los límites necesarios para garantizar que la población puede votar de una manera libre y por supuesto libre también involucra que el oficialismo no pueda realizar pronunciamientos que lleguen a afectar o influir en las votaciones. Ese es un tema bien importante, es un tema delicado. Por supuesto se sabía que esta era una elección motivada también por el oficialismo, pero lo importante es que haya límites y que esos límites se respeten en el orden institucional. Sí, no, lamentable, digamos, la manera descarada en la que el presidente de la República, en contravía pues, de las disposiciones legales, está participando abiertamente en el proceso electoral y hay que cuidar y proteger a las instituciones, pero las instituciones también tienen que, digamos, ser responsables con esa confianza de los ciudadanos. Y tienen que ser muy cuidadosas. Ayer, por ejemplo, la registraduría recibió muchos cuestionamientos porque la información que fue soltando a lo largo de la jornada fue muy rara. Entonces, por ejemplo, al mediodía se hablaba de 250.000 votos y al final terminaron siendo casi 3 millones de votos, como si en 4 horas salió a votar prácticamente todas las personas y en la mañana no hubiera votado nadie. O, por ejemplo, la registraduría, y lo pueden ver, no reportó en cada boletín el porcentaje de las mesas escrutadas, que es un dato muy importante para irle siguiendo el pulso a la jornada. Entonces, toda esa, digamos, poca claridad en la información que vino de parte de la registraduría exacerba las dudas acerca del papel de la registraduría. Cuidar las instituciones, pero las instituciones y las cabezas de las instituciones tienen que ser muy cuidadosos en la calidad y en la manera en la que reportan información, que es muy sensible. Sí, claro, también es que cree uno pues que hay que racionalizar el andamiaje institucional, digamos, en materia logística, porque estamos hablando, sí, de una consulta de un partido. Pasemos a nuestro siguiente tema, que pues es de la semana pasada, del viernes de la semana pasada, pero que definitivamente tiene muchísimas consecuencias también en medio de esta época electoral, y es el anuncio del gobierno de Estados Unidos de incluir al presidente Gustavo Petro, a su familia y también al ministro del Interior en la lista Clinton. Esto tiene, por supuesto, consecuencias internacionales y aunque esto va de la mano, supuestamente, de la no imposición de nuevos aranceles para nuestro país, pues sí hay una carga reputacional país. Profesor Arévalo, ¿qué implicaciones reales tiene esto y qué implicaciones indirectas tiene esto? Reales, esta no es una sanción dirigida al país, esto no es una sanción en contra de Colombia, esto es una sanción dirigida a unas personas individuales por parte de la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, por parte de la OFAC, que es una oficina que se encarga de hacer estos análisis. Concretamente, la razón por la que incluyen en esta lista de personas sancionadas al presidente Gustavo Petro, a su esposa, a su hijo y al ministro del Interior es por temas relacionados con narcotráfico. Y concretamente en el caso del presidente Petro resaltan la explosión de la producción de cocaína en Colombia y de la producción de cocaína que está llegando a los Estados Unidos durante su mandato, o desde que inició su mandato, la falta de medidas eficaces para perseguir a los grupos y a los carteles de la droga y también el hecho de que, y sobre esto no se ha hablado mucho, de que el presidente en septiembre de 2024 haya liberado información privilegiada que se tenía, información por la cual también él fue suspendido, Colombia, como uno de los 177 miembros que hacen parte de una unidad especial de investigación. Cuando el presidente, recuerdan que había esa época en la que estábamos en un paro de transportadores, que el presidente salió a hablar de Pegasus y liberó una información del Egmont Group, y por eso fue suspendido, porque eso es información para combatir el lavado de activos.
Ahí, frente a esa información clasificada, Estados Unidos le dice, el presidente evidencia que está incumpliendo esas normas, que está siendo sancionado por eso y que no tiene una voluntad de ir en contra de estos grupos del narcotráfico. Entonces, por eso es la sanción al presidente. Esa narrativa trae unas consecuencias indirectas y es que empiezan a ver al gobierno colombiano asociado, más allá de las consecuencias que tenga individualmente para el presidente y su familia, ven al gobierno de Colombia como un país cercano al narcotráfico y que apoya o por lo menos que no persigue a estos grupos, lo cual es contradictorio con la política que siempre ha tenido el país de lucha contra las drogas. En todo caso, y esto lo quiero plantear como pregunta porque pues por supuesto estamos ante una situación que nunca antes habíamos visto y es un presidente de la República que está incluido en una de estas listas. Allí entran las personas que son señaladas directamente como narcotraficantes y lo digo porque pues muchas personas han salido también un poco pues como en defensa del presidente Gustavo Petro, incluido por ejemplo el candidato Sergio Fajardo, que no es ningún tipo de aliado político del presidente Gustavo Petro y dice, él no es un narcotraficante, no hay una razón mayor para que él realmente esté incluido en esa lista, Julio. No necesariamente tiene que ser una persona que haya cogido una tonelada de cocaína y la haya mandado directamente a Estados Unidos. Es un poco más complejo que eso y, digamos, tiene un componente, claro, de subjetividad, de que tanta participación puede haber en el andamiaje político del narcotráfico. Y pues Estados Unidos considera que, por ejemplo, la paz total también es un indicio de que el gobierno colombiano y su cabeza pues no están comprometidos en la lucha con el narcotráfico. Lo que sí es cierto es que esto es un escalamiento muy importante, digamos, en ese conflicto que por ahora es diplomático. Y digo que es por ahora porque esa debería ser de fondo la situación que tenemos que evitar a toda costa, y es que esto tenga un escalamiento que en algún momento se vuelva militar. Y yo sé que esto suena a ciencia ficción, que suena a absurdo, pero pues es que tenemos una flotilla no suena tan absurdo porque es que desde Estados Unidos ya lo han dicho. Por supuesto. Que puede haber incursión terrestre en Colombia. A ver, es que Colombia es el principal productor de cocaína del mundo. Y si todos los reflectores han estado contra el cartel de los soles en Venezuela, trafica el 10% de la cocaína del mundo y en Colombia tenemos una producción mucho mayor que está yéndose por muchas otras rutas. Entonces, eventualmente podemos ser objeto del interés militar de Estados Unidos. Y si ese escalamiento diplomático se sigue degradando, si hay más acciones, pues podemos llegar a ese punto. Y yo creo que eso es algo que no desea nadie en Colombia, ¿no? Que digamos, haya acciones terrestres, sobre todo en contra de carteles en Colombia. Tenemos que ocuparnos del problema y tener un cambio de gobierno, porque en este no va a ser en donde esa situación se atienda de manera real. Y en todo caso, pues estamos hablando de una cosa, es Venezuela, en donde hay un señor ilegítimo, un dictador, y otra cosa es Colombia, en donde en todo caso el presidente Gustavo Petro fue elegido democráticamente. Una observación muy pequeña y puntual sobre esto, sí, profesor dictador Arevalo. que también está dentro de esa lista. Es decir, si bien es la primera vez que un presidente en ejercicio en Colombia es incluido dentro de esta lista de sancionados, lo cierto es que se acompañan esta lista de dictadores como Bashar al-Assad, como Nicolás Maduro y como muchos otros líderes que no solamente están por narcotráfico, sino también por terrorismo. Ahora, lo que sí sería muy grave es pensar en una invasión militar o una operación militar en territorio colombiano sin autorización del Estado colombiano por parte de los Estados Unidos. Eso violaría principios básicos del derecho internacional y considero que sería muy difícil que Estados Unidos pudiera sacar un plan de esos adelante. Pues profesor Arevalo, muchísimas gracias por madrugar nuevamente con nosotros aquí en la mesa ancha. Julio, también muchísimas gracias. Mañana nos volvemos a ver a las 7 de la mañana, 10 minutos. Nos enlazamos con la FM de RCN Radio y escuchamos el editorial de su director, Juan Lozano. Hola Maritza, buenos días. Si un adjetivo puede describir la consulta de ayer del pacto histórico, es el adjetivo agridulce. Agridulce para el pacto histórico, porque elige un candidato con una consulta que lo deja con una victoria nítida, y aunque la participación superó los 2,5 millones de votos, no lograron llegar a los 3 millones de votos que esperaban. Es importante, no contundente, un poco por debajo de las expectativas, agridulce. Segundo, es agridulce para Iván Cepeda. Dulce porque tiene un triunfo y grande, fuerte sobre Carolina Corcho, pero agridulce porque le queda por delante el hueso duro de roer de Daniel Quintero, que no se presentó, y la forma como van a manejar lo del Frente Amplio. Y ya se anuncia que podrían estarse juntando
Roy Barreras, Murillo, el Partido Verde, Juan Fernando Cristo. Agridulce para la registraduría, porque a pesar de que entregó resultados, cumplió con la logística, le llovieron críticas al registrador por unos datos de participación a lo largo del día que parecían no tener consistencia y porque al final los boletines tampoco iban informando en la carátula el porcentaje de mesas reportadas. Agridulce para la oposición, porque aunque el pacto histórico no logró los 3 millones de votos, sí quedó claro que si no se unen, el petrismo vuelve a elegir presidente en el 2026. Ojo, si la oposición no se une, el petrismo repite. Agridulce la jornada para todos. Gracias por continuar con nosotros, 7 de la mañana, 20 minutos. Hasta ahora revisamos lo más visto en las redes, cómo se están moviendo por cuenta de sus comentarios. 3 temas destacados: el resultado de las votaciones del pacto histórico, que dejó como su candidato presidencial a Iván Cepeda; también el metro de Medellín, que luego de varios días de fallas restableció su servicio; y Shakira, que lo volvió a hacer, esta vez en Cali, en donde se presentó en 2 noches y cumplió todas las expectativas. Miren, la jornada electoral convocada por la Registraduría Nacional dejó un resultado claro para el partido Pacto Histórico, pero también mostró tranquilidad en las urnas y se lo reconocen. Por ejemplo, Cris Valencia, que dice: se nota el compromiso por garantizar una jornada electoral tranquila y transparente. Y el metro de Medellín, que volvió a operar y superó los inconvenientes que por varios días afectaron a los usuarios. Es sinónimo de alegría, también de pertenencia para los paisas. Alexandra Uribe dice: cada día debemos reconocer la importancia del papel que juega el metro de Medellín en la calidad de vida de los antioqueños en temas de movilidad. Y como siempre, en nuestros temas amables, Shakira, que no para de darnos buenas noticias y de alegrarnos con su presencia. Las 2 noches en Cali cumplieron las expectativas y nos preparan para lo que hará este sábado en Bogotá. Ángela Rico dice: ratifiqué porque es una artista de talla mundial. Es una tesa, gran bailarina, excelente cantante y maravillosa compositora, una artista top. Estamos pendientes de ustedes, de sus comentarios, de sus opiniones en nuestras redes todas, @noticiasrcn, y en nuestra página web www.noticiasrcn.com. Feliz mañana para todos. Hola, ¿qué tal? Casa Noticias con la gente buena de mi país, y yo siempre apoyo a los colombianos que trabajan duro y honestamente. Don William, ¿cómo le ha ido? Pues usted está trabajando con su esposa, ¿no? Sí, muy buenos días, muchas gracias por la visita. Aquí estamos en The Bricks, esto es para degustar y compartir. Ya sabe que estamos frente a la gobernación del Tolima, ¿no? Claro que sí, su esposita, preséntela. Mucho gusto, Viviana Ramírez, bienvenido, claro sí. Muy encantada de que estén aquí con nosotros. Este negocio es familiar, ya vamos a hablar con ellos, nos vamos en este momento para la zona bananera en Magdalena. Miren cómo tienen que pasar los niños una quebrada cuando llueve y se crece. El diario vivir de los niños cuando llueve. La quebrada La Matea. Julio Zaguadi, zona bananera. Doctora Claré, señor presidente. Gustavo Petro, mire, vea. La quebrada La Matea. En la zona bananera. Se supone que ya estaba pavimentada, que ya había puente. ¿Dónde ve usted el puente? Aquí le estamos presentando la problemática otra vez. Julio Zaguadi, zona bananera, los niños cruzando, las mamitas ayudando a cruzar a los niños. Ya la quebrada tiene agua, son las 6:20 y ya comenzó a embuchar ya. Atención ahí a las autoridades de Magdalena. Usted es manizaleño, pero aquí en Ibagué, pues con este negocio ha sacado adelante su familia y tiene 3 niños en una condición especial. Sí, señor. Acá estamos ya hace aproximadamente unos 25 años en Ibagué, y tenemos 3 niños en condición de discapacidad, pero nosotros no generamos lástima, generamos ese empleo. Qué bonitos, porque es el autismo que ellos lo tratan muy bien y ayudan a sus hijos con este negocio que hay que apoyar en el centro de Ibagué. Envíe su video al WhatsApp 320-995-4854 y recuerde un consejo: no se quede callado, denuncie. Me quedo con esta pareja de emprendedores fabulosa.
Pues a propósito del emprendimiento, del empleo, de esa plática extra que necesitamos todos los colombianos, ¿cómo les parece que hoy es lunes de Empleo en Noticias RCN y aquí les tenemos las ofertas de esas empresas que necesitan empleados? Así que los interesados, tomen nota. Sí, señor. Papel, lápiz, hojita de vida a la mano. Entre mañana, 28 y el 29 de octubre, se va a llevar a cabo la primera megaferia virtual de empleo organizada por ADECO Colombia. Hay 4.343 vacantes disponibles a nivel nacional en algunos sectores como manufactura, logística, servicios, atención al cliente y también en transporte. Los candidatos deben registrarse en nuestra página adeco.com.co en la sección candidatos y a vuelta de correo estarán recibiendo un link con la invitación al evento de nuestro canal. Bueno, y aquí, atención en Cali, porque A Tiempo ofrece 600 oportunidades laborales de contratación inmediata en esa ciudad. Operarios de barrido y ayudantes de recolección. Pueden enviar su hoja de vida si les interesa al número de WhatsApp que tienen además ahí en pantalla para que le tomen foto y lo guarden, 322-327-8391. Lo mejor de todo es que en Cali la contratación es inmediata. Solo debes tener 6 meses de experiencia en labores operativas, servicios generales, construcción, carga y descarga. Si cumples con los requisitos, preséntate o envía tu hoja de vida. Y el Grupo Empresarial Activos cuenta con más de 20 vacantes para el cargo de montacarguista. Los interesados pueden enviar su hoja de vida al número de WhatsApp 313-415-0356. Si vives en Funza o en municipios aledaños, eres bachiller, cuentas con experiencia de mínimo 1 año en el manejo de montacargas, tienes tu curso de manejo de montacargas vigente y tienes licencia de conducción de carro, esta oportunidad es para ti. Pues ojalá haya sido de utilidad esta información para ustedes. En el Valle del Cauca capturaron a un hombre señalado de ser el mayor coordinador de extorsiones para la banda criminal La Inmaculada del centro del departamento. Un hombre que estaba bajo el mando de alias Pipe Tuluá y exigía millonarias sumas de dinero para no atentar contra la vida de empresarios en esta zona del país. Dedicado a la extorsión, perfilamiento de víctimas con alto perfil económico. Utilizaba métodos de intimidación y amenazas con armas de fuego, además de coordinar homicidios selectivos. Realizaba cobros cercanos a los 100 millones de pesos mensuales en el centro del departamento del Valle. Benito también es implicado como coordinador principal del grupo delincuencial común organizado La Inmaculada. 7 de la mañana, 27 minutos. Y miren, seguir las señales de tránsito parece muy lógico, pero la verdad es que hay varias personas que ignoran estas señales y al final pues generan graves daños. Eso está ocurriendo en un puente vehicular en el norte de Bogotá. Efra. ¿Qué tal? Los estamos saludando desde la avenida paralela a la autopista norte que viene en sentido sur hacia el norte, aquí entre calles 91 y 92. La denuncia es esta estructura amarilla que ustedes ven es un garibo, claramente señaliza que tiene 2,60 metros de altura. La denuncia que estamos haciendo es que muchos son los vehículos que no respetan esa altura. Se la pasan y quedan atascados acá debajo del puente. Carlos Barrera es un vecino de la zona. Usted ha sido testigo de la cantidad de vehículos que son sobredimensionados para este puente. Bueno, es un problema que se presenta a diario, ya que los camiones que no respetan las señales del galivo, donde está especificada la altura, se incrustan bajo el puente, creando trancones monumentales que han llegado hasta la calle 85. Muchísimas gracias, ingeniero Carlos Barrera. Entonces, el llamado es a los conductores que por favor revisen las señales que están claramente establecidas. Hay varios letreros que señalan que la altura máxima es de 2,60 metros. Si se pasan de esa altura, terminan afectando el puente. Información en vivo y en directo desde la avenida paralela de la autopista norte.